Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Saludos para todos, bendiciones. Yo soy el pastor Moisés de Jesús y estamos en esta cápsula de vida. Vamos a leer la palabra de Dios que está en el Salmo 32, versículo 8. Vamos a hablar hoy de Te haré entender. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios añada bendición a su palabra y que sea de gran provecho para nosotros. Según el erudito bíblico y prolífico escritor británico y también pastor y evangelista Campbell Morgan, el cual dijo que este Salmo 32 es un salmo de penitencia. ¿Qué son salmos de penitencia? Son un grupo de 7 salmos, como el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143, que expresan un profundo arrepentimiento, dolor por el pecado, confesión y súplica por el perdón y la misericordia de Dios. ¿Cuál es el contexto de este versículo 8? Y es el que vamos a analizar especialmente a partir de la parte A. David está pidiendo perdón a Dios. ¿Cuál sería la razón? Bueno, David había cometido 2 pecados. Número 1, había tomado la mujer de uno de sus soldados más fieles llamado Urías. Y número 2, dio la orden a su general Joab para que pusiera a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y que se retiraran de él para que sea herido y muera. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 al 15. Estos 2 pecados fueron los pecados más horrendo, horripilante en la vida del rey David. ¿Por qué? Porque tuvo unas consecuencias como jamás él había pensado. Muchas veces no pensamos en las consecuencias que nos pueden acarrear ciertos pecados que pudiéramos cometer. Parece ser como que si estuviéramos cegados. Está bien que la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero no a nosotros que tenemos la mente de Cristo, pero sucede. Después de este episodio aparece el profeta Natán, que era el profeta del reino, y le relata una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y otro hombre pobre que tenía una sola corderita. La Biblia dice que vino uno de camino, probablemente amigo, al hombre rico, y él, en vez de tomar de sus numerosas ovejas, tomó la oveja de aquel hombre pobre y se la preparó a su amigo. David, al oír esta historia, como era un hombre justo, se le encendió el furor contra aquel hombre y hasta dijo que ese hombre tenía que morir. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. Entonces, en el versículo 7, el profeta Natán le dice al rey: tú eres aquel hombre. ¡Wow! Tremenda sorpresa que se llevó el rey David. Y así comienza un mensaje de corrección de parte de Jehová a través del profeta Natán. Pero hay 2 frases que me llaman la atención en el mensaje de corrección de parte del profeta. Número 1. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y número 2. ¿Por cuánto me menospreciaste? Menospreciar es considerar a alguien o algo como menos valioso de lo que realmente es. Es peligroso tener la palabra de Dios en poco y más menospreciar a Dios. Esto puede traer consecuencias
inimaginable. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándoles con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas veces pensamos que podemos escapar del Dios vivo. Hermanos, pensemos muy bien antes de fallarle a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da un gran ministerio? Nos da dones, unción, poder, una iglesia grande y pone gracia en nosotros. Pero tomamos en poco la palabra de Jehová y con esto menospreciamos a Dios, no haciendo las cosas bien. Pero hay esperanza. No todo está perdido. Por eso es que Amber Morgan decía que este salmo también es el cántico de un alma rescatada que se regocija en las maravillas de la gracia de Dios. El pecado es tratado, el dolor es consolado, la ignorancia es instruida. Dios es fuego consumidor, pero también es amor y bondad. Gloria a su nombre. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es una transgresión de la ley de Dios, una desobediencia voluntaria o una rebelión contra él. Se entiende como fallar en el objetivo de amar y honrar a Dios y al prójimo, ya sea por acción u omisión. El pecado crea una separación entre el ser humano y Dios, y sus consecuencias pueden incluir culpa, remordimiento y una vida llena de dificultades. Ahora David habla proféticamente con la voz de Dios para hacernos entender que el pecado nos separa de Dios y separado de Dios pueden pasar muchas cosas y que así como le pasó a él, le puede pasar a cualquiera que se descuida como él se descuidó. Oiga lo que dice el rey David en los versículos 3 y 4 de este Salmo capítulo 32. El versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces la palabra entender tiene tres elementos principales. Número 1, sabiduría. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos que tener sabiduría para actuar en la vida. Número 2, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento bíblico? Es la capacidad dada por Dios de distinguir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo, y de entender el verdadero carácter de las personas y las situaciones, permitiendo al creyente tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Y número 3, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es la escucha activa y la respuesta voluntaria y gozosa a la voluntad de Dios, no solo para cumplir órdenes, sino para alinearse con su propósito, lo que implica amarle y amar al prójimo y seguir las enseñanzas de las Escrituras, resultando en bendición, paz y en una relación más profunda con Él, a menudo requiriendo la renuncia a los deseos propios por seguir a Cristo, quien fue el ejemplo perfecto de obediencia. Hermanos, el diablo no está jugando. La Biblia dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos ministros del Señor, el diablo quiere destruir tus relaciones tu relación con Dios. El diablo quiere destruir tu relación con tu familia. El diablo quiere destruir tu ministerio. El diablo quiere destruir tu iglesia.
Por eso no me canso de citar el pasaje de las Escrituras que está en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4 que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Termino con esta historia. Hace como 10 o 12 años leí un libro que me impactó. En ese libro leí del ministro Chuck Colson, que en ese entonces dirigía un gran ministerio. Él ya falleció, está en la presencia del Señor. Él, antes de conocer al Señor, era consejero en la Casa Blanca del presidente Richard Nixon. Como a él lo invitaban mucho a dar conferencias, como a muchos de nosotros, en esta ocasión lo habían invitado a una ciudad de los Estados Unidos. Él relata en el libro que tuvo una experiencia terrible. Él había terminado la conferencia y subía por el ascensor del hotel a su habitación. Sucede que en el ascensor, junto con él, se subió una joven. Él no explicó en el libro si la joven le había insinuado algo. El caso es que él tuvo una guerra, una batalla en su mente. Y él dice en el libro que en esta situación pensó en 3 cosas, y permite el Señor que usted pueda pensar en estas 3 cosas cuando se le presente una situación similar. Número 1, él pensó en su Señor Jesucristo, que lo había salvado y limpiado de sus pecados con su sangre preciosa. ¿Cómo le fallaría? Número 2, pensó en su papá, que no conocía al Señor y él le estaba predicando. ¿Qué pensaría él si supiera que le había fallado a mi esposa? Y número 3, pensó en sus 2 hijas, que las amaba con todo su corazón. ¿Qué pensarían ellas de su papá que le había fallado a su mamá? Esto es un gran ejemplo para nosotros cuando estemos en uno de esos momentos difíciles de tentación para que no caigamos en pecado. Dios nos guarde y nos libre de todo mal de las tinieblas. Termino con este pasaje que está en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga paz. Muchas bendiciones. Esperamos que esto sea de gran provecho para usted. Compártalo con sus compañeros de ministerio. Compártalo con la iglesia, con sus amigos. Muchas gracias. Dios bendiga. Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisesdejesús60@gmail.com. Hasta la próxima.